Suma al Día presenta al invitado de la jornada. Y bueno, ya está Marcelo Espinel con nosotros en pantalla, encuadrado, afeitadito, con un background ahí súper interesante. Esperamos que, digamos, la señal de internet sea lo que esperamos, porque en las últimas semanas, en los últimos días, hemos tenido algunas fallas con el internet de los invitados y no hemos podido sacarle el provecho que obviamente sus intervenciones merecen. Le vamos a saludar justamente a Marcelo Espinel. Él es el director del Observatorio Legislativo, que es un esfuerzo desarrollado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una organización no gubernamental que desde hace varios años justamente da cuenta de lo que tiene que ver con el quehacer legislativo. Y le hemos invitado a Marcelo para hablar de este momento tan particular que está viviendo la función legislativa, con desarticulación de los bloques, con denuncias contra legisladores, con dudas que se han tejido en torno a aquello. Marcelo, bienvenido. Fabricio, José Antonio, muy buenas noches y un cordial saludo a su distinguida audiencia. Esperemos que el internet está tan bueno como el café Buen Día que ustedes me sugirieron y que ya me... Por favor. Muy bien por hacer el gastito. A ver, Marcelo, ¿cómo leemos lo que hoy está pasando con los legisladores y con la imagen de la Asamblea Nacional? Bueno, como tú sabes, Fabricio, desde el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos venido monitoreando el accionar legislativo desde el año 2009 y no podemos dejar de lado que el periodo 2017-2021 ha sido un periodo en el cual los legisladores han sido puestos en tela de duda su comportamiento tanto dentro como fuera de la Asamblea Nacional. Es una Asamblea Nacional que está bajo la sombra de actuaciones que van en contra de la moral, en contra de la ética, gran cantidad de legisladores denunciados por supuestos casos de corrupción. Hay más de 10 procesos de investigación que se encuentran en la Fiscalía por los casos de diezmos, así como también procesos de investigación que se han seguido por otro tipo de tipos penales como tráfico de influencias, delincuencia organizada, etcétera, etcétera. 3 asambleístas destituidos, un asambleísta que acabó de renunciar. Y en ese sentido se vuelve preocupante porque si ya la ciudadanía tenía una mala imagen de la Asamblea Nacional, este tipo de hechos acrecenta esta mala percepción del ciudadano sobre la Asamblea Nacional. Y ahí es cuando a mí me da mucho temor el escenario que se pueda configurar de cara a las elecciones en el año 2021. Dale, flaco. Marcelo, esta imagen deteriorada de la Asamblea Nacional, principalmente por la actuación de acción o de omisión de los asambleístas, ¿es reciente? ¿O ser asambleísta y hablar de corrupción es parte del combo de la imagen de la Asamblea Nacional? Mira, yo creo que aquí se combinan dos fenómenos. El uno es algo que sucede no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, y es que no hay un solo parlamento que goce de la aceptación mayoritaria de la ciudadanía. Y es porque el fenómeno del trabajo legislativo es algo difícil de comprender y algo que tiene resultados que no son tan palpables para el ciudadano como el trabajo del Ejecutivo. ¿A qué me refiero? Un ciudadano puede ver de manera muy fácil la construcción de un puente, la construcción de un hospital, a diferencia del trabajo legislativo. Que un ciudadano pueda sentir los efectos de la aprobación de una ley o un proceso de fiscalización es algo complejo. Y eso hace que el ciudadano incluso no comprenda cabalmente la importancia de la función legislativa. Ustedes, por ejemplo, recordarán que al inicio de esta crisis sanitaria existían muchas voces desde la ciudadanía que apoyaban la desaparición de la Asamblea Nacional. Imagínense ustedes lo que sería un Estado de Derecho, la construcción de un Estado democrático en el cual existan voces que digan la Asamblea Nacional no es necesaria. Y eso demuestra el nivel de desconocimiento que tiene el ciudadano sobre la importancia de la independencia de poderes, así como también del control cruzado que puede existir entre estos. Esta falta de cultura política viene acompañada de actuaciones que han sido totalmente bochornosas, no solo de esta Asamblea Nacional. Si uno se puede analizar los datos de la actual Fiscalía, existen una gran cantidad de procesos de investigación en contra de exasambleístas precisamente por supuesto enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias. Es decir, que estos asambleístas que podrían estar involucrados en un supuesto caso de corrupción no solo son los de ese periodo legislativo, sino también del periodo legislativo anterior.
y habría que hacer una investigación más profunda si es que también existen datos sobre asambleístas que fueron investigados y posiblemente sancionados por casos de corrupción dentro de estas legislaturas. En este sentido, yo culminaría el razonamiento con esto, José Antonio. La responsabilidad al respecto de la calidad de asambleístas que tenemos, sin duda que recae sobre el ciudadano que tiene o debería tratar de votar de manera informada. Pero ¿qué está sucediendo con los procesos de democracia interna dentro de los partidos políticos en los que recae la designación de sus candidatos? ¿Se está haciendo tal vez un control al respecto de potenciales conflictos de interés? ¿Se está teniendo procesos de disciplina partidaria fuertes para que se pueda depurar no solo la Asamblea Nacional, sino también el partido político? Atacar a la corrupción requiere de la actuación integral de una gran cantidad de actores, no solo de la Asamblea Nacional, no solo de las leyes, no solo de nuestro sistema de justicia. Y el tema, y el espíritu de cuerpo, y esa clase de cosas que obviamente ayudan a que el ejercicio de sanción, digamos, cuando un asambleísta comete actos reñidos con la moral y con la ley, cuando suceden este tipo de cosas, no existen sanciones, al menos no se las ve, hasta las últimas consecuencias. Es una frase cliché que la utiliza todo el mundo, pero que muy pocas instituciones llegan hasta el final para entregarles resultados. Y la otra frase que aquí le hemos repetido un montón de veces, cada vez que tú señales a un asambleísta o a un funcionario público, dicen es una persecución política. Y después otra noticia tapa ese hecho bochornoso, y el señor luego está tuiteando, está saliendo y está dando opinión sobre corrupción o sobre cualquier otro tipo de cosas. Estoy seguro que Fabricio no me dejará mentir. Una de las solicitudes, una de las apuestas que ha hecho la Fundación a través de su Observatorio Legislativo hace algunos años atrás ya, es que es urgente la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la que se establezca procesos adecuados de disciplina, control de la ética, rendición de cuentas, mayor transparencia. Caso contrario, estos problemas en la actuación de los legisladores van a persistir en los siguientes periodos legislativos. Que se establezcan tiempos claros y atribuciones claros y procedimientos claros al respecto de los procesos de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional, para que precisamente la fiscalización sea un legítimo control político y no un control que responda a coyunturas políticas, que es completamente distinto. Yo creo que ojalá, tal vez en esta legislatura no se logre, pero que en la siguiente legislatura hagamos una reforma integral de nuestra función legislativa y una reforma que se haga con responsabilidad. Hoy, por ejemplo, en la mañana veía que el asambleísta, permíteme solo confirmar el nombre, por favor, que el asambleísta, me parece que fue Fernando Flores, proponía una resolución para reestructurar la Comisión de Fiscalización dentro de la Asamblea Nacional, para que esta comisión esté integrada de manera multipartidista con representantes de todas las bancadas y tratar de tener procesos de fiscalización que sean tal vez un poco más eficientes y más imparciales. ¿E interno? ¿Cómo es posible que se plantee la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de manera multipartidista, no que responda en este caso a las mayorías legislativas a través de una resolución? Pero en el periodo 2013-2017, el ex asambleísta Wilson Chicaiza había planteado una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, precisamente tratando de buscar una integración multipartidista de la Comisión de Fiscalización. Y en ese momento el proyecto de ley ni siquiera le pusieron atención. Porque claro, Alianza País tenía una amplia mayoría y lo que menos quería es que la Comisión de Fiscalización esté integrada por distintos actores. Entonces, yo creo que es necesario repensar a la función legislativa de tal manera que pueda nuevamente conectarse con el ciudadano, que responda a esas necesidades de los ciudadanos, pero que sobre todo nos garantice un verdadero control de poderes. A ver, pero eso que plantea Marcelo Espinel en este momento, que ha planteado a su vez el asambleísta Fernando Flores, perdóname Marcelo, José Antonio, algo conozco de los temas parlamentarios y de lo que yo sé, no hay ninguna norma que permita reestructurar las comisiones legislativas en la mitad del periodo. O sea, las comisiones legislativas son integradas para 2 años. A los 2 años se renuevan tanto las autoridades de la Asamblea Nacional cuanto el CAL y la integración de las comisiones. Pero en el medio de esos 2 años, es decir, para este periodo, entre 2017 y 2019, por ejemplo, en el 2018 no se podía renovar. Yo me acuerdo que, a propósito del planteamiento que hace Marcelo, me acuerdo que cuando fue destituido el presidente de la Asamblea, José Serrano, y eligieron a Elizabeth Cabezas, lo primero que dijeron
era que había que fomentar una reorganización de las comisiones y se dieron cuenta que no había base legal para hacerlo. O sea, y hoy me llama la atención que a estas alturas, cuando además les queda menos de 10 meses de periodo, quieran reestructurar las comisiones. A mí al menos me parece hasta burlesco, ¿no? Mira, yo creo que hay dos razonamientos y eso es parte de la necesidad de reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las decisiones de la Asamblea Nacional se las puede tomar a través de resoluciones. De resoluciones, así es. Ojo, y ese fue el argumento que utilizó Henry Cucalón para la destitución de José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, yo creería que con esta costumbre legislativa que ha desarrollado este periodo legislativo, podrían utilizar el mismo argumento para dar paso a esto. Pero ojo, Fabricio, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Este tipo de decisiones nos ayudan a construir institucionalidad dentro de la Asamblea Nacional? Por supuesto que no. Lo que son, a la larga, acciones para tratar de levantar un poco la imagen de la Asamblea Nacional. ¿En qué? ¿En 10 meses? Cuando seguramente, no olvidemos que a partir de enero, los asambleístas que busquen la reelección tendrán que solicitar licencia y tendremos ahí tal vez otra integración de la Asamblea Nacional, no con las mismas fuerzas políticas que tenemos en la actualidad. Sí, eso está claro con el nuevo método de asignación de escaños. Ahora, yo digo, el hablar de una reorganización de la Comisión de Fiscalización a estas alturas, que me parece a mí que primero no tiene base jurídica y segundo, políticamente no le encuentro yo el sentido, digo, deja de lado eso. Si la Asamblea Nacional en realidad quiere un baño de verdad, quiere una autodepuración, no quiere, o sea, no quiere que se aplique esto de que entre bomberos no se pisan la manguera, yo creo que la Asamblea, en este momento, con la actual estructura, debería iniciar un proceso interno de investigación sobre los propios legisladores. Resulta que hace 2 semanas, o desde hace 2 semanas, está pendiente para conocimiento del Pleno el informe respecto de la situación de Daniel Mendoza. Si bien es cierto, Mendoza renunció, el informe debe ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores no han dicho nada sobre las denuncias de los asambleístas que tienen carnet de discapacidad. O sea, debe abrirse una investigación sobre ese tema para establecer si efectivamente esos asambleístas que tienen carnet de discapacidad lo consiguieron porque efectivamente tienen una condición y hay que ver el porcentaje que acredita o que avala esa condición. Recientemente, publicaciones de portales de internet, Marcelo, José Antonio, amigos y amigas, dan cuenta del supuesto reparto de hospitales y de cargos públicos en varias provincias del país. Y ahora mismo, este último escándalo asociado a Daniel Mendoza, con esta conversación entre un legislador y un ex legislador por el cual mañana y el viernes va a haber declaraciones de 7 legisladores, del presidente de la Asamblea y de la ministra de Gobierno. Entonces yo me pregunto, si la Asamblea quiere en verdad darse un baño de verdad, puede hacerlo con las herramientas que tiene en este momento a la mano. Marcelo. Pero Fabricio, yo veo ahí que debemos ver el tema por dos aristas. Yo no descarto que pueda existir investigaciones dentro de la Asamblea Nacional, pero recordando que la Asamblea Nacional puede dar una sanción política, porque incluso las actuaciones que los legisladores en materia del carnet de los discapacitados, por ejemplo, no daría paso a una destitución de estos legisladores. Sería una sanción eminentemente política. Yo creo, y esta es la otra arista, que debemos presionar a la Fiscalía General del Estado. Los casos de diezmos ocurrieron hace más de un año y las 13 denuncias que se encuentran en la Fiscalía no han pasado de la indagación previa. Ahora, deberíamos preguntarnos y exigir respuestas a la Fiscalía de por qué estos procesos de investigación no han avanzado. Ahora, Marcelo, lo que tú estás diciendo y lo que ha aportado Fabricio me llevan a mí a preguntar algo. No debería ser una institución, o sea, ahí me llama mucho la atención que la Comisión de Fiscalización sea el ente en el cual ellos mismos investigan, ¿entiendes? O sea, no debería ser, al menos para el caso de legisladores que están involucrados en procesos que tienen que ser investigados, que sea una institución, un órgano que sea independiente de la Asamblea Nacional. Si no, termina sucediendo lo que sucedía hace algunas décadas aquí, que la policía tenía una corte, las Fuerzas Armadas tenían una corte, y si alguien cometía un delito, pues no, así matabas a tu mujer, te tenía que investigar la corte policial o militar. Y obviamente es muy difícil ahí porque ellos evitan, digamos, hacerle daño a la imagen institucional. ¿No creerías tú que sería oportuno que este tipo de investigaciones, al menos los asambleístas, sea llevada
por afuera. Es decir, porque si no es muy difícil que haya una transparencia respecto al tema. Lo que acabas de decir al final me parece extremadamente importante, José Antonio. Yo te voy a poner el ejemplo del Senado chileno. Para mí, el Senado chileno es uno de los ejemplos a seguir en materia de ética parlamentaria. Ellos en su última reforma lo que establecieron no solo era un sistema de máxima transparencia respecto de quiénes son los legisladores, qué es lo que hacen, todo su background político y también dentro de la función pública y potenciales conflictos de interés con el sector privado. Lo que ellos establecieron son los comités de ética permanente. Aquí, por ejemplo, cuando se presenta una denuncia en contra de un legislador, se integra una comisión ocasional integrada por 3 legisladores para investigar el accionar de este legislador. Y la integración de esa comisión responde a distintos factores políticos. Nosotros deberíamos pensar, y es mi postura personal, que deben existir comités de éticas permanentes dentro de la legislatura, integrados sí por legisladores, pero que tienen que ser legisladores de los cuales no se ponga en ningún momento en tela de duda su accionar. Porque existen buenos legisladores y estoy seguro que si nosotros en este momento nos ponemos a lanzar nombres, estamos seguros que vamos a llegar por lo menos a 5 legisladores de los cuales estamos conscientes de su capacidad y su accionar ético. Y de esa manera que el ciudadano también, ¿viste? Entonces, si tú tienes una comisión de 5 parlamentarios en los cuales los 3 nos podamos poner de acuerdo, y estoy seguro que los ciudadanos también tal vez coincidirán en ese comportamiento ético, ellos son los que de manera permanente deberían fiscalizar la actuación de cada uno de sus compañeros, así como también ir proponiendo este tipo de innovaciones dentro del Parlamento de cara a promover mayor transparencia y una rendición de cuentas mucho más eficaz. Mira, así funciona el Senado chileno y ha dado buenos resultados. Mira, hay un tema que a mí el día de hoy me ha sorprendido, ¿no? y que creo que cae como anillo al dedo en esta conversación que estamos teniendo. Se está buscando al asambleísta Eliseo Azuero, no lo han encontrado, se están haciendo reportajes, se están haciendo análisis del movimiento de sus cuentas en la UAFE, y resulta que dentro de estas investigaciones, este informe que se presenta a la Contraloría de tus patrimonios, ¿no? Antes de ejercer la función a la cual vas a asumir, resulta que el señor Eliseo Azuero tenía más o menos 1 millón de pasivos, o sea, debía como $1 millón, ¿no? En el siguiente entrega del documento debía 87.000. O sea, yo que me dé la fórmula, ¿cómo haces tú para tener una deuda de $1 millón y luego deber solo 87.000? Solo digo, es un montón de plata, pero digamos, bajarle el 90% de tu deuda, a mí me extraña. Y eso obviamente es un tema que podría ser fácilmente o imperiosamente investigado. Es decir, él señala o señaló en una entrevista de que las acciones que él tenía, porque claro, él no vive de la política, él no vive del sueldo de la asamblea, él es un empresario, tiene sus empresas, y cuando ingresó, entregó sus acciones a sus hijos, ¿no es cierto? Pero cuando tú entregas las acciones a tus hijos, quiere decir que tú ya no eres accionista. Es decir, pero ¿quién te paga una deuda de $900.000? O sea, son cosas que a lo mejor el propio asambleísta puede decir, no, era una deuda que yo mantenía producto de mi relación con mi empresa y fue la empresa la que me paga. Pero esa cosa debe transparentarse para que justamente no quede en el imaginario de la ciudadanía de que el señor paga una deuda en un año tan grande siendo asambleísta porque ya no es accionista de las empresas. Mira, yo te voy a contar, José Antonio, una anécdota cortita. En el año 2016 se retomó la discusión de la ley orgánica de presentación de declaraciones juradas y pasamos de la presentación de la declaración patrimonial juramentada en notaría al sistema que tiene la Contraloría. Y casi nos meten por abajo en esa ley la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios. Se logró modificar esa ley. Me acuerdo. Garantizó la transparencia en las declaraciones juramentadas. Fabricio recordará que ahí es cuando yo me paseaba por la Asamblea Nacional peleándome con unos y con otros. Sin embargo, dentro de esa ley se colocó que únicamente será público la información al respecto de cuáles son los activos, los pasivos y el patrimonio de los funcionarios. Y eso desafortunadamente no te garantiza un eficaz control social. Quienes tienen acceso integral a las declaraciones patrimoniales es la gente de la Contraloría. Y nosotros no sabemos si están haciendo adecuadamente o no los procesos de auditoría a posibles casos de enriquecimiento ilícito.
Si es que tú quieres solicitar la declaración patrimonial íntegra, tienes que justificar el pedido ante la Contraloría General del Estado y ellos decidirán si es que te entregan o no te entregan. Yo creo que es pertinente pensar, dentro de todo lo que ha sucedido en nuestro país, o que ese reglamento de entrega de declaraciones juramentadas íntegras se modifique, o nuevamente pensar en una modificatoria a la ley de cara a que los ciudadanos, los periodistas de investigación, las distintas entidades de control puedan acceder a mayor información sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, ojo, protegiendo datos personales, protegiendo la confidencialidad, pero sí brindando más herramientas para este proceso de fiscalización que debe existir. Caso contrario, tenemos una gran cantidad de funcionarios que no solo en este gobierno, ganando sueldos de $2,000, $3,000 mensuales, han incrementado su patrimonio de una manera absurda, sino también que sucedía antes. O recordarán ustedes cuando teníamos el caso de la expresidente de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que apareció con una casa con un avalúo bastante grande frente a un sueldo de $4,500 o $5,000 que bordeaba en ese momento. Y era necesario. Pero de lo que yo sabía, de lo que yo sabía en el caso de la expresidenta de la Asamblea Nacional, ella accedió a un crédito con el BIES, al menos eso fue lo que se explicó. Se explicó eso y recuerdas que el monto del crédito que supuestamente accedió en el BIES superaba con creces era menor el crédito claro. que podía otorgar el BIES. A la larga, el hecho de que un individuo, funcionario o no funcionario, se endeude para adquirir un bien es completamente legítimo. Sin embargo, es necesario que exista conciencia respecto de si esa deuda existe o no existe. Tal y como menciona José Antonio, porque puede ser que el funcionario, en este caso el asambleísta Suero, pagó los 900,000 y pico de dólares, pero ¿a través de qué? ¿A través de un endeudamiento? No fue a través de un endeudamiento. Y ahí es cuando se vuelve pertinente dentro de sistemas de integridad y dentro de sistemas de control de la corrupción, que la vigilancia de este tipo de procesos no queden en los ojos de una sola persona, no queden en los ojos de una sola institución, sino que mientras más ojos puedan existir, es mucho más fácil denunciar la corrupción y por ende sancionar. Hay otro tema que, por ejemplo, a mí, en el mismo contexto, Marcelo, José Antonio, amigos y amigas, que creo que no debería pasar de agache, es el papel de la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE. Cuando uno va, por ejemplo, a un banco y uno pretende hacer un depósito o un retiro de más de $5,000, tiene que llenar un formulario de licitud, al menos eso dice la ley. Hoy, por ejemplo, yo leí espeluznado, no sé si ustedes lograron revisar un reporte del portal Primicias. Este reporte tiene el título "El negocio de ser asambleísta", según las palabras de un ex colaborador del asambleísta Daniel Mendoza. Y decía, por ejemplo, en el reporte: viste, el negocio de ser asambleísta, ese man ha comido hasta ahora entre los 3 hospitales como $2 millones, señalando uno de los mensajes encontrados en el teléfono de uno de los hombres cercanos a Daniel Mendoza, José Alfredo Santos, alias Chofer, en la supuesta trama de corrupción. Dice: según la Fiscalía, Santos se encargaba de efectivizar los cheques emitidos por el consorcio Pedernales Manaví, empresa que estaba a cargo de la construcción del hospital de Pedernales. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque cuando tú vas a cambiar un cheque, hay un monto específico a través del cual el banco te paga directamente a ti, o tú puedes generar el doble endoso. O sea, hay un límite para el doble endoso, por un lado. Por otro lado, si vas a retirar grandes sumas de dinero, eso puede levantar algún tipo de sospecha del banco, o el banco te empieza a preguntar o tienes que llenar formularios. ¿Por qué digo todo esto? Yo siento que los controles bancarios también han fallado. No sé si tú tienes la misma sensación, Marcelo. Mira, yo creo que sí. Hay una falla tal vez sistémica en nuestro país al respecto de la prevención, la sanción de la corrupción, así como también la recuperación de lo robado. Y es porque precisamente podemos tener cierta cantidad de leyes en el país, pero no se han implementado ni programas de actuación ni política pública de cara a poder implementar adecuadamente esas leyes. Entonces tú puedes encontrarte ahí con instituciones que no terminan siendo del todo eficientes, como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y también la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador. Y en esa línea yo creo, y eso es algo que hemos siempre impulsado desde la organización, debemos generar sistemas de integridad de cara a que cada uno de los engranajes del Estado pueda actuar adecuadamente para poder enfrentar el fenómeno de la corrupción. Y yo quisiera, dentro del escenario que tú planteas, Fabricio, incluir un tema adicional que desafortunadamente en el país no se ha legislado. Es la regulación del lobby, la transparentación del lobby y asimismo la regulación de las puertas giratorias. Dentro
la Asamblea Nacional se han presentado más de 20 proyectos de ley que tratan de prevenir y sancionar la corrupción y la Asamblea Nacional no los ha discutido, no los ha aprobado. Y es ahí me parece dos proyectos, perdón que te interrumpa Marcelo, hay dos proyectos, no sé si hay más, pero de lo que yo me acuerdo, hay dos proyectos relacionados con el lobby que están siendo tramitados en la Asamblea, el uno que presentó Gabriela Larrategui y el otro, el primer vicepresidente César Solórzano, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, Marcelo. Sí, precisamente el proyecto de Gabriela Larrategui lo que hace es tratar de regular el lobby en el país y transparentar el lobby en el país. Y el que presentó en este caso César Solórzano, y me vas a permitir hacer una pequeña pauta a la fundación, lo trabajamos en conjunto con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. De acuerdo. Regula el lobby, previene conflictos de interés y también regula las puertas giratorias, que es tal vez uno de los engranajes que nos falta en nuestro país para tratar de prevenir la corrupción, para que nosotros sepamos con quiénes se están reuniendo las autoridades, para que también pongamos límites a la contratación pública de los exfuncionarios públicos. Cuando, por ejemplo, yo fui, me invento, ministro de Energía y Minas, y después dejo de ser ministro de Energía y Minas y constituyo una empresa consultora precisamente en temas de minas. Y esa es una puerta giratoria, porque yo voy a buscar que las condiciones que yo haya establecido cuando era ministro sean favorables después para mi empresa y viceversa. Entonces, este tipo de fenómenos que existen dentro de la contratación pública, dentro de la designación de funcionarios públicos cuando existen conflictos de interés, no se ha regulado en el país y es necesario hacerlo. Entonces, démonos cuenta cómo creemos que una política de prevención de la corrupción, de legislación de prevención de la corrupción, únicamente debe circunscribirse al Código Orgánico Integral Penal. Y estamos cometiendo un error. A mí me alarma escuchar todas las cantidades de opciones que hay para un efectivo control o al menos hacer un seguimiento a hechos que están reunidos con la moral y con el orden, con la ley. Porque, digamos, somos incapaces, Marcelo, Fabricio, de cuidar la bodega de medicinas de un hospital. O sea, hoy en la actualidad debemos confesar que en Ecuador el sistema de salud pública es incapaz de cuidar la bodega de medicinas de los hospitales. Tal cual. ¿No? Porque la medicina la vemos que la están vendiendo en la Bahía. Producto no se puede vender. Muestra gratis. Y sin embargo se la está comercializando. Y nadie se da cuenta, sino hasta cuando un medio por ahí acucioso hace un reportaje. Si tiene el impacto de salir, por ahí sale una persona al corte de la noticia, como en este caso salió Jorge Water, a propósito de lo que les estoy contando, a decir que se tiene entendido que más de $1 millón es lo que se registra en pérdidas en las bodegas de medicinas. Entonces, mira, si somos incapaces para hacer eso, ¿qué nos hace pensar que vamos a poder hacer algo todavía mucho más grande para corregir esta clase de anomalías? Mira, yo creo que ahí podemos mencionar dos cosas, José Antonio. La primera, y haciendo los matices del caso, así como podemos criticar muchísimo varias acciones de este gobierno, yo creo que se han presentado proyectos y propuestas interesantes, por ejemplo, en el proceso que están planteando de contratación abierta de medicinas, que les invito a indagarlo un poco. El gobierno está a punto de convocar al proceso de licitación corporativa de medicinas y ha decidido incorporar a la par un proceso de contratación al servicio logístico de medicinas. Dentro de este proceso contractual lo que se espera es que solo una empresa esté a cargo de el bodegaje y la distribución de medicinas a cada una de las instituciones, que en este caso son hospitales, sus centros de salud y demás, pero que permita la trazabilidad y el monitoreo por parte de los ciudadanos. Esa es la palabra, trazabilidad. Es Entonces, decir, de esa ¿cuándo manera, llega y quién es el beneficiario? Exactamente, los ciudadanos podremos saber cuántas medicinas se compraron, cuántas existen y, como mencionas tú, a quiénes se entregaron. Entonces, date cuenta cómo estos mecanismos de transparencia nos otorgan, ojo, más herramientas para la prevención de la corrupción. No son para eliminarlo, no son para sancionarla, pero sí es para prevenirla. Eso por un lado. Pero por otro lado, y esto tal vez es algo que requiera una intervención mucho más en el largo plazo y nos metemos ya en el campo de la gestión pública. ¿Cómo nosotros estamos generando sistemas eficientes de selección, evaluación y destitución de funcionarios públicos? Porque a la larga, la permeabilidad de la corrupción también responde a que un funcionario público, por ejemplo, es mal pagado o es mal seleccionado o simplemente no tiene estabilidad dentro de su trabajo.
Y debemos pensar en un sistema de función pública, de funcionarios, en el cual el funcionario sepa que si comete un caso de corrupción, tal vez nunca más pueda volver a ejercer un cargo dentro de la función pública. Si un funcionario sabe que es bien pagado, que tiene estabilidad y que puede verse envuelto en esas sanciones, es la seguridad que la permeabilidad de la corrupción será mucho menor. Pero mira, Marcelo, lo que está pasando, y a propósito de que cada cosa que dices me lleva a mí a otro ejemplo, ¿ya? Le estaba comentando a Fabricio antes que ingreses a la sala de entrevistas que 4.037 jueces del Consejo de la Judicatura mantienen un carnet de discapacidad. 4.037, ¿qué tenemos? Pues una función digamos, judicial con un montón de personas que tienen problemas de discapacidad. Ahora, yo voy a pensar mal. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el beneficio de que un juez tenga un carnet de discapacidad? No le otorga, porque acuérdate que ellos son elegidos, digamos, dentro de un concurso, ¿no es cierto? ¿Y no es acaso cuando tú presentas un carnet de discapacidad que ya te otorga unos puntitos de más? Es decir, estas 4.000 personas pudieron haber estado inmersas en fraude procesal por haber presentado un carnet de discapacidad que hizo que se beneficien de unos puntos y que hoy gozan de ese cargo y seguramente se lo quitaron a alguien que no tenía ese carnet de discapacidad y quizás era mucho más, más preparado, digamos, para asumir esa función. O sea, mira, todas las cosas que nosotros nos vamos encontrando a propósito solo de este tema de los carnets de discapacidad. Mira, yo no puedo poner en tela de duda lo que tú mencionas, es algo que llama la atención, como bien tú dices, y no solo por los beneficios que tal vez pudieron haber obtenido de manera ilegítima para acceder al cargo, sino también el tipo de beneficios que son totalmente legítimos para aquellas personas que tienen una discapacidad. Temas referentes a reducción de impuestos, temas referentes a reducción en el costo de los pasajes, de entradas de eventos y demás. Devolución de IVA. Por supuesto, pero sí es algo que creo yo que requiere una investigación profunda y que se tomen las sanciones pertinentes, no solo para aquellos que se beneficiaron de manera ilegítima de estos carnets, sino también para quienes lo otorgaron. Y esto seguramente será un proceso bastante largo y que tal vez, saliéndonos un poco del tema, me preocupa mucho porque por unos cuantos, no sé ni qué calificativo darles, unos cuantos miserables podrían poner en riesgo la calificación legítima de aquellas personas que sí han tenido discapacidad y que merecen este tipo de compensación. Que de Y hecho eso, está pasando, ¿no? José Antonio, lo que termina haciendo es debilitando aún más la cohesión social que ya debilitada estaba en nuestro país, en el cual los ciudadanos dejan de confiar en las instituciones, dejan de confiar en los políticos, y eso no es nada saludable para nuestra democracia, más aún a menos de 7 meses en los cuales se realizará un proceso electoral. Muy bien, Marcelo, interesantísima charla. Te queremos agradecer por el tiempo y por la gentileza para hacer esta valoración de este momento tan complejo que vive la función legislativa a menos de 10 meses de que concluye el actual periodo. Yo debo decirte, tal vez tengo un poco más de años que tú, Marcelo, un poco contemporáneo con José Antonio, pero sigo las actividades legislativas desde hace 25 años y créeme, este momento que estamos viendo en particular, yo no recuerdo algo parecido. O sea, hay casos que se han dado, la red Peñaranda en el 97, el tema del vicepresidente de aquí y los gastos reservados en el 95, ha habido otro tipo de escándalos a lo largo del tiempo, pero una cosa así tan fuerte como lo de hoy, con varios elementos o varias aristas, yo no recuerdo, al menos de lo que tengo memoria. Veamos qué pasa en las próximas días o semanas. Marcelo, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Fabricio. Solo 2 razonamientos finales, si me permiten. Creo que por favor. 2 cosas acá. La primera es que yo no pongo en tela de duda de que esta Asamblea Nacional ha estado marcada por la corrupción, pero también debemos recordar que ahora los ciudadanos estamos teniendo una mayor percepción de corrupción gracias al acceso a la información que tenemos ahora. Y eso también podría dar como resultado que los individuos creamos que hay más corrupción ahora que antes, y puede ser que antes simplemente no la conocíamos. Habría que chequear eso, por un lado. Pero por otro lado, y eso es una suerte de llamado de atención a partidos políticos y a ciudadanos de cara al 2021, una Asamblea Nacional, un poder legislativo, al tener esta naturaleza representativa, debe estar caracterizado por la posibilidad de generar consensos, por la posibilidad de generar acuerdos.
Y precisamente la falta de gobernabilidad que puede existir dentro de un Estado hace que esos consensos sean mucho más necesarios. Pero esos consensos de ninguna manera deberían estar siendo realizados a través de la entrega de hospitales, a través de la entrega de cargos, como ha sucedido al parecer dentro de esta legislatura. Muchísimo cuidado de cara al 2021, que tengamos un presidente que llegue tal vez con las justas a ganar las elecciones y una asamblea totalmente fraccionada y polarizada, porque sería el caldo de cultivo para que la situación que hemos atravesado en los últimos 3 años se repita. Solo para matizar lo que estás diciendo, lo que estás diciendo, yo pienso, en cambio, que sin pandemia, sin COVID, no nos hubiésemos enterado absolutamente nada de lo que está pasando ahora. Más allá de la transparencia, el acceso a la información. Se cayó la avioneta, como estaban diciendo. Eso iba a decir. Gracias a Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, que forma parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Siempre un gusto, una buena noche.